Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. La incorporación por decreto presidencial del IMSS Bienestar al régimen de seguridad social levanta polémica. ¿Por quién paga este programa de salud? ¿Si el gobierno o los trabajadores? La nueva cobertura para millones que carecen de asistencia es reflejo de las dificultades presupuestales del gobierno, aunque su paso al IMSS lo presentan como hito histórico para asegurar su permanencia. La ampliación de la cobertura ha dado lugar a la publicación de escenarios sobre riesgos en las finanzas del IMSS a partir de cálculos actuariales que le dan 8 años de solvencia económica. La presidenta Sheinbaum rechaza esa proyección y asegura que la institución tiene muchísimo dinero. Lo cierto es que las finanzas del sector salud preocupan por las diversas crisis que viven con el desabastecimiento de medicinas o la escasez de recursos para atender a la población. De hecho, el programa antes de pasar al IMSS había quedado sin presupuesto para 2025. El tema no es menor, porque este programa atiende actualmente a más de 10 millones de personas sin afiliación a la Seguridad Social y su incorporación al IMSS tendrá un enorme impacto social en las finanzas de la institución. Incluso deberá hacerse cargo de las pensiones y jubilaciones de sus 28,000 trabajadores. El IMSS Bienestar atiende a las zonas rurales e indígenas de mayor marginación, pero hay estados que ahora reclaman su exclusión porque nunca se afiliaron. ¿La decisión es correcta? ¿Cómo piensa reintegrarse las reservas de los trabajadores del IMSS si las han usado en otro programa como este? ¿Es una medida de responsabilidad social para millones sin seguridad social o el preludio de una crisis en las finanzas del IMSS? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Hoy es un día muy especial, es un día histórico. Estamos por presenciar, por ser testigos de la firma de un decreto presidencial para la incorporación del histórico programa conocido como IMSS Coplamar al régimen ordinario del Seguro Social. Tiene actualmente a 10 millones de personas atendidas, beneficiarios. Seguirá atendiendo a la población que no tiene seguridad social en estos lugares. Y lo más importante de lo que se suma ahora al IMSS es los trabajadores del IMSS Coplamar, 28,000 trabajadoras y trabajadores. Ahí tiene el inserto del director del IMSS cuando se firma este decreto y cuando uno lo ve, no sé lo que piense usted, pero se nos viene a la cabeza ese viejo sueño de la cobertura universal en salud. Realmente este paso que el gobierno está calificando como histórico, como acaba de oír de la voz de Zoe Robledo, es o nos acerca o nos aleja de ese sueño. ¿Cómo la ves tú, Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del IMSS y además doctor en Gobernabilidad y Gestión Pública? ¿Nos acerca o nos aleja de ese viejo sueño que venimos teniendo hace ya varios sexenios, no solamente de la 4T, sino incluso antes? Antes que nada, muchas gracias por invitarnos y sobre todo por compartir espacio con Luis y con Héctor, sobre todo un tema tan importante y que es de vigencia, porque sí representa un gran hito, como bien dice el director del Seguro Social, se marcó un día histórico, pero yo creo que un día histórico de involución hacia un sistema con todo índices universal, que es lo que desde que inició este segundo piso de la transformación, como parte también del primero que fue el sexenio pasado, se ha estado buscando, ¿no? Que la población que no tiene derecho a la seguridad social sea atendida por un ente y que le brinde atención médica equiparable a lo que da el Seguro Social con todos sus asegúnes, ¿no? O sea, ¿pero tú lo ves como un acercamiento? No, por supuesto. Al contrario, no. nos aleja de ese viejo sueño de la cobertura universal en salud. Sí, nos aleja porque, como yo escribí en la mañana en un diario que escribo de circulación nacional, es una paradoja lo que está pasando con ese decreto, porque se ha estado impulsando desde el sexenio pasado a través de acuerdos y decretos que se firmaron por el presidente y el entonces secretario Alcocer, secretario de Salud, que la progresión que iba a tener el programa IMSS Bienestar tenía que ser hacia el OPD o el organismo que se creó, es profeso para que atendiera a los no derechohabientes. Y con esto es una involución, como dices, porque en lugar de que se pase esa población, que como bien decía la Cintilla, son casi 12 millones de mexicanos, en lugar de que pasen al OPD, ahora pasan a formar parte del IMSS ordinario.
Y eso sí es una evolución, por supuesto, como lo mencionas, Pepe. ¿Cómo lo ves, Héctor Hernández Llamas, ex coordinador del Seguro Popular en Salud? ¿Coincides? ¿Te parece que esto nos aleja del sueño de... Hay que tener porque eso es lo que presente... quieren los mexicanos. ¿Qué es lo que quieren los mexicanos? Por supuesto. Cobertura universal, de calidad, con medicamentos. Hay que tener presente algo que señala Juan Manuel y que seguramente Luis tratará. Hay que tener presente la evolución reciente de estos agentes proveedores de servicios de atención médica. El denominado programa IMSS Coplamar, desde principios de siglo, sus trabajadores ya estaban basificados en el contrato colectivo de trabajo que el instituto tiene con el sistema, con el sindicato del IMSS. Entonces ahí no hay novedad. Esos ya, ¿Las pensiones también? ¿Las manejaba el IMSS? No. Las pensiones son de los derechohabientes. Estoy hablando de los trabajadores de IMSS Coplamar, IMSS Solidaridad, IMSS Prospera, IMSS Bienestar, el último. Sí. Esos ya eran trabajadores desde Santiago Levy, trabajadores del Seguro Social, denomínese régimen ordinario, contratados en los términos del contrato colectivo de trabajo, apartado A. Entonces, ahí no hay novedad. Lo que están haciendo, y tiene que ver con el comentario de Juan Manuel, cuando dijeron, pegamos todo lo que atiende a la no derechohabiencia en un ente que se llama Servicios de Salud del IMSS, ni siquiera IMSS Bienestar. Desde cuando se dieron cuenta de decir, ay, vamos a tener ahí 3 tipos de trabajadores de la salud. El que viene del programa IMSS Bienestar con sus condiciones y prestaciones del sindicato del IMSS, que son muy superiores a las condiciones generales de trabajo de los servicios de salud pública en los estados, que era lo descentralizado, y ya no digamos a las condiciones generales de trabajo del nuevo organismo público descentralizado. Un engorro terrible. Y ahorita me parece que lo que están haciendo es tratar de disminuir el conflicto que eso, tal y como se planteaba, como bien señala Juan Manuel, con el decreto con Alcocer. Pero para resolver esos conflictos es hacia arriba o hacia abajo. O sea, se trata, me imagino, que de homogeneizar. Y homogeneizar significa que unos van a ganar y otros van a perder. Por lo pronto, quitar del frente en el corto plazo algo que es una bomba. Y ahí están las manifestaciones de los trabajadores del OPD IMSS Bienestar, o mejor dicho, Servicios de Salud del Instituto Mexicano de Seguro Social, reclamando las condiciones en las que están contratadas, que son inferiores a los que pasaron de lo que eran los servicios descentralizados de salud en los estados, y ya no se diga a un médico, a una enfermera, a un técnico de laboratorio del régimen ordinario del IMSS. Pues sí, en efecto, Luis Miguel González, director del Economista. En efecto, lo que hemos estado viendo en los últimos días ha sido más bien manifestaciones de los trabajadores del IMSS Bienestar, que son los que van a pasar a formar parte del régimen ordinario del IMSS. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto nos acerca o nos aleja, digamos, de tratar de acercarnos al camino que nos lleva hacia ese sueño de una cobertura de calidad universal? Quiero retomar una cosa que decía Juan Manuel. Quizá lo único bueno de esto, que no es poca cosa, es que pone en el centro de la discusión el tema de salud, que nos la hemos ingeniado siempre para arrinconarlo. Parecía que lo estábamos tomando muy en serio cuando el COVID, y se decía en prácticamente todo el mundo, me refiero sobre todo los países a los que uno admira, decían, después de lo que el COVID nos enseñó, tenemos que reinventar los sistemas de salud, porque claramente fueron rebasados. Totalmente, por la pandemia. Por la pandemia. Entonces, había muchas expectativas respecto a la pospandemia. Evidentemente, la crisis que tenemos es presupuestal, pero también en el sector salud lo que estamos viendo es muchos de los problemas que tenemos como sociedad se expresan ahí. Tenemos una enorme informalidad. Más de la mitad de los trabajadores son informales. Así es. Que uno puede decir, tienen todos los derechos, el derecho a tener derechos. Claro. Pero normalmente, para que las cosas funcionen, los derechos tienen que corresponder con algunas obligaciones o contribuciones.
mencionaba Héctor en este momento, empieza a ser noticia lo difícil que va a ser gobernar esta transición, porque los primeros que levantan la voz son los trabajadores. Pero los trabajadores, los mejor tratados, hasta donde estoy entendiendo, los que tienen mejores condiciones de trabajo. Si mal no, los que reclaman que tener las condiciones mejores en el sector salud, que son no menciono Pemex, por supuesto, ni otros servicios. Y los militares. Los militares, mejores. Pero ahí después el IMSS es infinitamente superior los salarios y las prestaciones que tienen los trabajadores de la salud sindicalizados a los que pasaron, ya estaban, el programa IMSS Bienestar. Y el IMSS Bienestar, OPD, es lo que están reclamando ellos. Yo quiero ser como ellos, hago lo mismo. Sí, claro. Yo en ese sentido veo es un tema, literalmente como una especie de poliedro, donde una de las caras es la fragilidad financiera de lo que está proponiendo el gobierno. Es muy difícil sostenerlo, porque somos una población que va envejeciendo, que en la medida en que envejecemos vamos a ser más caros como pacientes. Tenemos un problema de gobernabilidad política que yo ya se expresa, hablamos poco de eso, pero tenemos este conflicto muy al estilo 4T entre Zoé Robledo y el secretario de Salud, es decir, ¿quién manda en qué tema? Y un poquito como tercero a bordo, el director del IMSS Bienestar, Schwarz. Pero desde ahí vemos, decir, muy a la 4T, se pueden estar peleando, ahora sí como dicen, se pueden estar destrozando, pero no se hacen daño. Y yo creí que ibas a agregar y conflictividad social, porque los médicos han sido protagonistas de las mayores protestas. Bueno, pues recordemos los 60. Bueno, desde los 60, pero luego estuvimos muy tranquilos hasta ahora. Entonces, diría, los específicos de un sindicato que es muy complicado de gobernar, que es el de los médicos, yo diría, y el tema más delicado, es una población que requiere servicios médicos que no tiene ni en cantidad o cobertura, ni en calidad. Ni en acceso, ¿no? Ni en acceso. Digo, con todo respeto a los del IMSS, que la aspiración sea que se parezca a lo del IMSS, cuando, ahora sí, perdón por mencionar marcas, pero el doctor Simi se está volviendo el sustituto de muchas de las cosas que el sistema de salud público no está pudiendo resolver. Pues sí, ¿quién no hemos ido a buscar al doctor Simi en cualquier emergencia que se nos Yo ha creo presentado? que sería interesante, y sobre todo para poner un poco de contexto para todo el público, porque son temas muy álgidos desde el punto de vista incluso de definición. Yo sí haría un espacio y retroceder un poquito para continuar con la mesa, si lo permites, José, de diferenciar los tres IMSS que tenemos hoy en día, porque la gente se confunde. Incluso la misma gente que estamos en esos temas luego me preguntan y no saben diferenciar lo que es el programa, lo que es el IMSS y lo que es el OPD. Entonces, nada más así rápidamente para el público. El IMSS obligatorio, que es su término jurídico correcto, mal llamado ordinario, es aquel que da provisión a todo el trabajador que aporta una cuota. Tienes tu trabajo, tienes IMSS. En el caso del sector federal, pues el ISSSTE. Hay un programa que, como bien dice Héctor, está desde los años 70, que en su momento se llamó Programa IMSS Coplamar, que se dio por decreto del presidente que estaba en ese momento. Ese programa se dio a administrar al Seguro Social, pero con recurso diferente a las cuotas tripartitas. Es un recurso que se daba a través de una cosa que se llama Ramo 19, que es presupuesto federalizado. Es el programa. Lo manejaba el IMSS, pero no era parte del IMSS como tal, no era por cuotas. Y luego se creó como sustitución al INSABI, cosa según es, un nuevo organismo, un ente, también por decreto del presidente López Obrador, en el mes de agosto del 2022, que se llamó Organismo Público Descentralizado, un nombre muy largo como dice Héctor, pero se conoce coloquialmente como OPD IMSS Bienestar. Entonces tenemos el IMSS ordinario, el programa, hoy desaparecido, y luego el OPD. El IMSS como tal atiende a derechohabientes con la parte que atiende a los no derechohabientes del programa para zonas rurales marginadas. Y el OPD es el organismo que atiende a la gente no derechohabiente, que son como 53 millones. A ver, esa presentación nos sirve mucho para entrar a la polémica. Esto nace sobre un debate, un primer debate. Varios debates, varios ya los apuntó Luis Miguel, pero déjame ir uno por uno. El tema presupuestal. La primera pregunta que todo el mundo se está haciendo, a ver, es, no queda muy claro si esta incorporación del IMSS, antes Coplamar y luego Bienestar, va a la hora de incorporarse al régimen del IMSS a ser pagado o sufragado
por los trabajadores o se queda como venía haciéndolo por el gobierno. ¿Cuál es la situación? Porque además entiendo que en el presupuesto de 2025 no se le destinaron recursos a ese programa, como si se previera que iba a ser incorporado. Es una muy buena pregunta, Pepe. ¿Cómo está ese asunto? Aquí yo digo y sostengo que esto fue un problema autoinducido, porque cada año, incluso desde que empezó la presidencia de López Obrador, a finales de año se mandaba el presupuesto, la solicitud de presupuesto para el IMSS ordinario y también se mandaba la solicitud por parte del IMSS, del director en su momento, del presupuesto para el programa. Ajá. Y se daba al siguiente año y se emitían unas reglas de operación. En dos partidas distintas. Así es correcto. La partida, digamos, para el IMSS ordinario y la partida para el OPD, que eran recursos federales. El año pasado no pasó esto, sino que no se mandó el presupuesto y no salió en el presupuesto de egresos de la Federación. Y entonces, a partir del 1 de enero de este año, el programa se quedó sin un peso. O sea, los casi 11 millones de derechohabientes de ese programa, las 81 hospitales que tiene el programa y más de las 2.100 unidades médicas de primer contacto no tenían ningún peso para dar la atención médica, ni para la gasolina. A ver, pero ahí viene un problema grave, Héctor, y es, a ver, a la hora de que pasas esos 12 millones que no tienen, digamos, afiliación a la Seguridad Social, al IMSS, alguien tiene que pagarles. Es correcto. ¿Quién les va a pagar? El IMSS. El OPD IMSS Bienestar. El OPD IMSS Bienestar. Claro. O sea, ¿va a seguir siendo financiado solo por el gobierno o por las finanzas del IMSS? Hay que ir un poquito atrás. Porque eso, del eso financiamiento no del programa. No está claro y es importante porque son 11 millones o 12 millones. 11.8. Son un montón. De esos 50 que no tienen acceso a los servicios de salud. Son millones. Con la contabilidad, son un montón. Ajá. El asunto, hay que remontarse un poquito al financiamiento del programa, entonces IMSS Solidaridad, no se llamó IMSS Progresa, con Cedillo, a mí me tocó instrumentar Progresa, y de ahí dineros de Progresa para el componente de servicios de salud se destinaban al programa todavía IMSS Solidaridad. Después llegaron los panistas y le pusieron oportunidades. Ajá. De ahí venía dinero, venía una lana del Instituto Mexicano del Seguro Social, ajá, algo que se ponía en el presupuesto de la Federación para el programa con el apellido correspondiente y otro que era un programa social que le pagaba, en este caso, al IMSS oportunidades para que a los beneficiarios de Progresa y luego de oportunidades les cubriera las 11 servicios básicos que era lo que se temían. Y a mí me consta porque era de la gran discusión, quien autorizaba esos dineros para el programa se llamaba Santiago Levy, subsecretario de egresos, después director general del IMSS, y Santiago le decía a Javier Cabral, no, pues con esto te alcanza. Luis Miguel hablaba de poliedros, pues el presupuesto no es un poliedro, es una figura totalmente irregular. Y es un granito de arena comparado con... los diagnósticos sobre el sistema de salud en México dicen, estamos más o menos entre la mitad y una tercera parte de lo que debería de tener como recursos. Un país con las características de México debería destinar alrededor del 6% del PIB como presupuesto de salud. Con esto quiero decir, no el de un organismo de salud, sino la suma de presupuestos. Sí. Estamos en el 2.3% más o menos. Y entre público y privado, ¿eh? Vamos asumiendo que el 6 sea lo perfecto. Y que nos quedáramos... el 6 es cobertura universal, si por ahí la mido, me faltan todavía 2/3 para llegar. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se ha resuelto? En buena medida ha crecido el gasto, lo que se llama gasto de bolsillo de las familias. Cuando hablamos de un Estado que no está pudiendo resolver lo que la población espera o exige, también tenemos que decir la sociedad o la gente, las familias lo tienen que pagar. Ha resuelto en el ámbito de lo privado. ¿Qué es lo que tenemos? Nos dice la encuesta ingreso-gasto de los hogares, lo que la gente, una familia promedio está destinando de su presupuesto a gastos de salud, creció desde la pandemia y no ha regresado a lo que tenía.
se vuelve prácticamente el segundo gasto después de alimentación en una familia mexicana, vamos a decir, promedio. A ver, es muy alto. El segundo gasto de las familias hoy está haciendo todo que tiene que ver con salud, pero además son gastos absolutamente ineludibles. Lo que quiero enfatizar es que mientras la clase política, la administración pública no resuelve, la gente no puede esperar a que esto esté resuelto. Una especie de anomalía en México, vamos a decir anomalía cuando nos comparamos con otros países, México tiene pocos grupos de pacientes organizados comparado con otros países. Tenemos la gente que corresponde a los seropositivos de HIV, tenemos niños con cáncer. Pero fíjate qué paradoja, porque incluso ni deslindándose de esa responsabilidad o dejando que la asuman otros, se resuelve la crisis de salud cuando tienes problemas de enfermedades crónico-degenerativas que para muchas de las familias mexicanas son casi incosteables si no es a través de la Seguridad Social. Voy a tener que hacer un corte y regreso, porque además esto se da en el contexto pues, de una discusión que hemos vivido en los últimos días sobre realmente cuál es la situación financiera del IMSS. Si realmente está amenazada su sobrevivencia o tiene muchísimo dinero, como dice la presidenta, y los cálculos actuariales que se han presentado. Medios de comunicación, como el periódico Reforma, que publicó en su primera plana que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene sus años contados. Esto es falso. La nota, de una manera muy alarmista, distorsiona un informe técnico transparente que el propio IMSS entrega año con año al Congreso de la Unión. El reporte no habla de un colapso inminente, lo que hace es describir la forma como se debe de planear, anticiparse, prevenir y proponer soluciones para evitar este tipo de escenarios. Estamos de regreso en Blanco y Negro. Por supuesto, aquí no queremos hacer alarmismo como el que le atribuye Zoé Robledo al Reforma, pero sí preguntarte, decirte, a ver, ¿cómo están las finanzas del IMSS? Porque hasta lo que yo entiendo que dice Zoé, hay escenarios y uno de los escenarios es si no tomamos las medidas pertinentes, las precauciones y las prevenciones, sí podemos tener en 8 o 10 años problemas graves de financiamiento de pues, el pilar de la seguridad social de este país, que es el IMSS. Sí, cada año el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que emitir un informe financiero, en este caso al Congreso, en el cual nos dice cómo están sus finanzas. Y pues no es la primera vez que se pone en tela de juicio de que el Seguro Social está desfinanciado en el corto o mediano plazo. Y es lo que pasa en esta ocasión, pero tampoco hay que ser alarmistas. Yo creo que sí es una situación actuarial, como bien conoce Héctor, que bueno, está hecha por muchos años. Yo creo que no es tan alarmista como menciona el Reforma, pero sin embargo sí hay muchos riesgos, ¿no? Sobre todo por la pregunta que hacías, Pepe, de quién va a pagar en este caso los 11 millones de no derechohabientes que van a pasar al IMSS. Exacto. El acuerdo, así como está, y aquí todos lo tenemos, el acuerdo sobre la mesa, dice claramente que sí va a pagar el OPD IMSS Bienestar le va a pagar al IMSS por la atención que no dé. O sea, el gobierno. El gobierno. Y en este caso puede ser el OPD o puede ser el gobierno a través del presupuesto de egresos de la Federación de cada año. Pero ahí ojo, porque el acuerdo claramente dice que conforme a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. O sea que si no hay disponibilidad, pues no te pago. ¿Y de dónde está saliendo el dinero? De lo que se llama reservas del Seguro Social. Rápidamente. Las reservas del Seguro Social, por lo que entendemos, es el dinero de los trabajadores, el ahorro de los trabajadores. Rápidamente, las reservas, hay un ingreso al Seguro Social cada año, como un egreso de todos los gastos. Cuando hay un excedente de ese remanente, pasa a formar parte de las reservas. No hay un porcentaje específico por año que pase a reservas del presupuesto, pero más o menos eso lo autoriza el Consejo Técnico del IMSS, que es el órgano máximo del IMSS, lo autoriza y pues más o menos en promedio está entre 22,000, 23,000 millones de pesos por año que pasan las reservas. Pero aquí cuidado, como no tuvo presupuesto el programa IMSS Bienestar, como les decía, más el presupuesto que le correspondieran 21,000 millones de pesos. Eso se está pagando ahorita con las reservas, que son dineros de los trabajadores. Entonces, lo que estás planteando, y voy contigo, Héctor, es la reserva, recibe al IMSS Bienestar sin reservas porque las usó para empezar a pagar este programa o prestarle dinero antes de que fuera incorporado. Es correcto. ¿Cómo se puede reintegrar ese dinero con los años, Héctor? Es como lo plantea Juan, el tiempo, la fe. Lo plantea con Juan Manuel. Primero, las reservas. ¿Cuál de los tres seguros del
la ley del Seguro Social tiene reservas, pues el de retiro y de pensión es el único. El de enfermedades y maternidades, pay as you go. Y el de riesgos de trabajo es muy reducido, no tiene reservas. Las reservas están en el jubilaciones y pensiones. Sí, así es. Ajá. Y de ahí se agarró dinero, como bien señala Juan Manuel, en este inicio de año, en el que no tuvo presupuesto, en el presupuesto de egresos de la Federación, agarraron lana de ahí y de ahí pago lo que es mantener la plantilla de 80 y tantos hospitales. Ustedes hablan de 11 millones de personas. No, esos no existen más que en el papel. Son 80 y tantos, quién sabe cuántos deseos de trabajadores, 83 hospitales regionales y 2,000 y pico unidades médicas rurales. Eso es lo que había que pagar y de donde está tomando prestado, provisionalmente, como bien se señala, de las reservas del Instituto del Seguro de Retiro y Jubilación, para pagar eso. Y aquí dice, si hay lana, en lo sucesivo te lo voy a ir reponiendo. Por el OPD o directo, por otra fórmula. Eso es arquitectura presupuestal. El gran punto es, ¿habrá dinero, como se dice, para restituir a esto que está tomándose? O sea, solía ser, no es la primera vez que se echa mano de las reservas del instituto para pagar los déficits del seguro de enfermedades y maternidad. Recordemos que en el 97 Zedillo, cuando castigó los salarios de los trabajadores en el apartado A del 123 constitucional para la competitividad, pues puso en crisis a el Seguro Social. Y entonces tuvo que entrarle el Estado mexicano con la famosa cuota social. O sea, poca transparencia sientes tú. Esa es tu crítica. Pues se juega con lo que tienen a la mano para sortear lo inmediato. Cuando Zoé Robledo, director del IMSS, dice es alarmista decir que el escenario nos llevaría a una desaparición, creo que es correcto decir es alarmista. Sí. Lo que creo que es más realista, más preciso decir es el escenario más probable es un deterioro. El deterioro es cotidiano, se vive en una, vamos a decir, en una menor atención expresado en carencia de medicinas, intervalo entre citas o tiempo de espera de citas. Entonces, ¿te dirías que es una especie como de situación crónico-degenerativa? Así verías, digamos, la situación, la crisis de salud de la que estamos y al mismo tiempo vamos asumiendo, para no caer en el amarillismo que tanto les molesta, que es inmortal el IMSS. El problema, y pienso en este cuento de Borges del viejito que es inmortal, pero está absolutamente decrépito. Entonces hay un escenario donde dices, no es que vaya a desaparecer, el problema es que se le van acumulando dolencias, expresado en la experiencia de los pacientes, expresado también, por ejemplo, en el crecimiento del sector privado en algunos servicios. Sí. Entonces lo que tenemos, vamos a decir, es un sistema muy disfuncional donde las finanzas públicas pueden echar mano de las reservas, un poco pienso en estos malabares o malabaristas de crucero. Oigan, pero incluso eso parece estar teniendo, digamos, frenos o límites antes de lo que hubiera uno considerado, porque estamos viendo... Solo enfatizar, y se nota en las negociaciones para el presupuesto, salud compite con otros rubros. Compite, por supuesto, con las pensiones que está dando el gobierno para diferentes grupos demográficos, compite con el programa de inversiones, compite con la refinería, compite con el Tren Maya. Entonces, por momentos vivimos una especie de ficción que es como si la cobija fuera tan grande que alcanza para todos. A ver, pero no está alcanzando para todos, porque de hecho una de las informaciones importantes de los últimos días en salud es la reducción en el presupuesto, la posible reducción en el presupuesto para 2026 de, creo que son 11, ¿no? 11 de los programas. 11 de los programas ya están como que van a reducirse. Exactamente. Para noviembre, cuando se presente el presupuesto. Es decir, ya estamos advirtiendo un recorte. Si tú te quejabas del 2%, es posible que vayamos un poco menos que eso próximo 2026. Pero fíjate, ¿cierto Pepe, o no? ¿O cómo lo ves tú? Pepe y compañeros, es que sí, efectivamente, el tema aquí es meramente presupuestal y que no hay recursos. Pero mañosamente digo yo, por eso digo que este decreto es histórico, pero por la involución que estamos teniendo, porque la parte del decreto, como bien platicábamos en ese momento, ¿se va a pagar por el OPD o por el presupuesto de egresos? Ok, está bien.
Esperemos que haya presupuesto, que no lo hay. Entonces, en uno de los transitorios aquí dice que como ya el IMSS utilizó sus reservas, pues le deben dinero. Y van a ser 21,000 millones de pesos. Ajá. ¿Cómo te los pago? Entonces aquí mañosamente el decreto dice, te estoy entregando 81 hospitales y más de 2,100 unidades médicas rurales. Cóbrate de ahí. Cuenta. Cóbrate de ahí. O sea, va a haber un avalúo por el INADEM, los van a evaluar y pues vale tanta cantidad. Porque van a pasar a ser activos del IMSS. Entonces Eso es lo que entiendo. tómatelos a cuenta de lo que te debo. O sea, es coloquialmente cuando dices, cóbrate a los chinos, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, sí me debes, pero pues ya te di, A ver, cóbrate de ahí. está muy bien, pero recibir esos hospitales significará también tener más presupuesto para poder sostenerlos hacia adelante, ¿no? Es correcto, y ese presupuesto tiene que ser... sin duda, sin duda, y eso es en donde el OPD IMSS Bienestar tendrá un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que le atienda, es la misma, los 11 millones que dice tenerlo, pero con dos cuestiones que yo añadiría, Juan Manuel, Luis Miguel. Uno, dice muy claro, si no te sirve a ti para atender a la derechohabiencia, pásaselos a quien quieras, probablemente el OPD IMSS Bienestar, una maravilla. Y la otra es una joya, dice, aquí lo dice, hay que leerlo simplemente, y atenderá primordialmente a los derechohabientes de conformidad. El hospital regional que yo tengo en San Cristóbal, el hospital regional que tengo en Altamirano, estoy hablando de memoria en Chiapas, en Villa Unión, en mi tierra, pues ahora es para los derechohabientes, porque como ya estaba saturado, entonces, y los 11 millones que eran del programa de Bienestar, pues a ver a qué hora llegas, manito, porque aquí tiene prioridad. A ver, eso preocupa mucho porque tú lo decías, la salud es un reflejo del mercado laboral. Y el mercado laboral en este país, más del 50% son informales, es decir, no, están fuera de las instituciones de seguridad social y no se vale. No se vale porque tienen derecho a tener derechos, tú decías. A ver, este dilema práctico que pone Héctor sobre la mesa. 11 millones van a estar ya en el régimen ordinario, ¿no? Por decirlo así. Los trabajadores, los derechohabientes, la población, quién sabe, pues ahí van a andar volando. A eso nos referimos. A ver, mencionabas tú, para abrir boca, el tema de la falta de transparencia. Me parece que es otro de los enormes asuntos. Cuando decimos de dónde sale el IMSS Bienestar, no me refiero a la parte presupuestal, sino a la parte operativa, es la incorporación de 23 sistemas de salud estatales. Así es. De los cuales lo he escuchado de la gente que está operando, dice, son 23 animales totalmente diferentes. En cada estado hay una coyuntura política, una estructura política que explica cómo funcionaba el sistema de salud. Uh-huh. Entonces, solo desde lo administrativo eso es fácilmente homologable. En la operación política es un verdadero reto. Es decir, ¿cómo te haces cargo de un sistema, por ejemplo, que en Oaxaca controla, para decirlo con toda la gente cercana a la coordinadora, etcétera? Pero vas a otro lugar donde estaba muy cercano al gobierno del estado. Uh-huh. Entonces son 23 fórmulas diferentes a las que tienes un plazo para asimilar. Nadie quiere que eso se convierta en una bomba política. No, pero déjame agregarte, porque ahí hay un problema también, una de las máximas o las mayores polémicas que estamos viendo alrededor de esta incorporación, y son los estados de oposición, cercanos a los gobiernos estatales que no firmaron o no se afiliaron al IMSS Bienestar, y ahora, ¿qué dicen? Me excluyen. Me están dejando afuera. Pero además con una cosa, por poner 3 casos que medianamente conozco, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato. Guanajuato, claro. Tenían mejores niveles de atención en promedio que lo que tiene el resto del país. Entonces la homologación, por un momento no pensemos en la parte administrativa y presupuestal, pensemos en calidad del servicio. Uh-huh. Es ¿por qué un gobernador, por qué una población va a decir, yo quiero que mi salud se parezca a la de un lugar que es vecino, que yo sé que no funciona? No, pero sigue habiendo, digamos que el reclamo de incrementos o respaldos de las finanzas gubernamentales federales. Y eso es lo que hoy están reclamando. Claro, la desaparición del sistema de protección social en salud, del Seguro Popular,
era precisamente retomar las riendas para castigar o no a quienes se alineaban con el régimen en turno durante la administración anterior. Y lo que eran reglas muy claras de financiamiento para la población no derechohabiente de la Seguridad Social, atendidas fundamentalmente por dos entidades, los servicios públicos de salud descentralizados de la Federación a los estados, en los 32 entidades de la República, incluido el entonces Distrito Federal, y el otro, los 18 y 19 estados donde había IMSS con el apellido Coplamar, Solidaridad. Eran las dos entidades responsables. Pero fíjense a qué punto tan interesante estamos llegando. La aspiración a la cobertura universal de salud es una aspiración política, de cómo vivir mejor. Y muy distinto a la politización de los servicios de salud, según las composiciones políticas de los estados. Sí, fíjate que eso es muy importante, Pepe, y yo me quedo con el tema de politización, porque digamos que es el correcto término más de política, porque sería un tema más amplio. Y regresando al tema de quién paga, el programa no está en toda la República, solamente está en 19 estados, entidades federativas. Hay estados como, por ejemplo, Chihuahua, que tiene hospitales de programa, está Chiapas, por ejemplo, hay varios, sobre todo. Guerrero no lo tiene, Juan Manuel, porque lo desaparecieron. Pero estamos hablando de estados como Coahuila, que tiene programa, que no son del partido Morena. Entonces yo quiero ver que ahora les diga el Seguro Social a los gobernantes de oposición, págame la atención que estés dando a los no derechohabientes. El gobernador va a decir, pues yo porque tú la pagas, yo tengo un sistema de salud, pues yo los puedo ver, ¿tú por qué los vas a tener? Entonces va a entrar ahí un conflicto político, de politización. A ver, entonces, ¿quién paga cuando no eres del no, pues no el que paga es el enfermo, es la ciudadanía. Cierro contigo este bloque y me voy a la unidad médica rural porque a mí ya no me sirve. No, que es... A ver, el intríngulis político es perverso ahí. Si pensamos que el reto de las finanzas públicas es descomunal, pensemos el reto de gobernabilidad política, y creo que lo dices bien. En el fondo el problema es que para quienes provocan el caos no son las consecuencias del caos. El caos es para los enfermos, para los pacientes, que simplemente terminan pagándolo en forma de más tiempo de espera, menos medicinas, más gasto de bolsillo. Somos un país terriblemente insatisfecho con el sistema de salud. Lo privado es caro o inaccesible. Lo público es regalado, pero también inaccesible. Hablando de gobernabilidad, imagínense cualquier estado de la República o la Ciudad de México. El gobierno del estado tiene en su mayoría un secretario de salud. Hay un delegado del IMSS. Hay un delegado del IMSS Bienestar. Lo puede. Entonces, aquí los reclamos de la población que no está siendo atendida, brotes de determinados grupos de enfermedad, ¿quién lo atiende? Y que funcionan como procónsulos en los estados con sus propias agendas e intereses particulares. Por supuesto. Este informe señala de manera muy clara que el IMSS tiene suficiencia financiera programada de al menos hasta 2037. Esto significa que los recursos serán garantizados para atender a más de 80 millones de derechohabientes. Esto es un incremento de la suficiencia financiera de 9 años respecto a la situación que había en el IMSS en 2018, cuando inició la cuarta transformación. Ahí tiene el dato que aporta también Zoe en el inserto, y es Zoe Robledo, y es más de 80 millones llegará a tener porque las finanzas son sanas y las cosas van bien. Y ahí me gustaría ver en este último bloque, cierre del programa, Juan Manuel Lira, a ver, este también puede verse desde el ángulo de un cambio, un paso necesario de solidaridad, de responsabilidad social con toda la población que está fuera de los servicios de seguridad social. Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, Pepe, porque en el transcurso del día de hoy, yo revisando los comentarios de las redes sociales sobre lo que he escrito, hay muchos comentarios que sí forman parte de esta respuesta que te voy a dar, de que tenemos que ser solidarios como mexicanos. Yo soy, una cantidad importante de comentarios, dice, soy trabajador, pues qué bueno, voy a solidarizarme con los que no tienen y pues que les paguen de ahí.
Y por supuesto es el otro bloque. Dice, yo, ¿por qué si estoy trabajando, dando mi recurso para el tripartismo, por qué tengo yo que darle mi recurso a los que no están trabajando? Claro. Entonces ahí hay las dos visiones, ¿no? Tampoco hay que ser maniqueos. Yo creo que las dos pueden ser posturas correctas. Desde mi perspectiva, desde mi opinión, es de que si ya tienes tú un organismo creado, exprofeso, y que es el camino, que es el OPD Bienestar, lo más natural es que los no derechohabientes sean atendidos por el OPD y el IMSS, con todos sus problemas que tiene, que se dedique a atender a toda la problemática que tiene de sus derechohabientes, que es mucha, como hemos platicado. Entonces, yo creo que aquí, como decíamos, es una lucha también de egos y de poderes de las actuales autoridades y las pasadas, entre el secretario de Salud, el director del IMSS, para ver quién es el que tiene el poder y el control sobre la salud en México. Entonces es un tema que se toca poco, pero sí efectivamente recordemos que el sexenio pasado el director del IMSS tenía mucho protagonismo por la poca visibilidad del secretario Alcocer. Hoy en día llega el doctor Casenovis, tiene más proactividad junto con todo su equipo, el mismo doctor Alejandro Svars, que está en el OPD, y como que desde mi punto de vista se siente un poco... Está más repartida, como está más repartido, entonces Luis Miguel, esta jugada que es maestra... La disputa por el cuadro. Esta sí es una jugada maestra política, digo yo, bueno... Quiero volver a tener el control que estoy perdiendo y entonces me quedo con todo el OPD, me quedo con el programa y entonces ustedes son otra cosa. Ustedes, tú, Svars, hazte cargo de tu programa. O sea, una jugada política, ¿dónde estás viendo? Es correcto. ¿De SOE? De SOE, que es una jugada política para volver a recuperar algo de terreno no salimos político. de esa lógica como ves tú, Luis Miguel, nada más se ríe. Bueno, es una jugada política de él para recuperar un poco el control. Todo con la 4T hay que leerlo. Todo en la 4T tiene un capítulo político. No conozco el sector salud a detalle, pero yo diría, el libro de texto de la 4T implica que no hay un solo tema, un solo asunto importante donde no hay una lógica política. Pienso energía, pienso finanzas públicas, pienso infraestructura, pienso relación con empresarios. Siempre hay que tener en cuenta que hay un capítulo político al que hay que ver. Me quiero volver a la pregunta que hacías para arrancar. Me conflictúa, hasta cierto punto me ofusca que lo planteen de no seas egoísta, tú comparte. Lo de solidaridad y responsabilidad social. Yo creo que es un tema central. Tengo la impresión que para empezar somos una sociedad que tenemos derechos a medias en todo. Constitucionalmente tenemos derecho a la salud, a la vivienda, bueno, hasta a la felicidad. En la práctica son derechos que nunca se nos entregan totalmente. Entonces, pienso en mucha gente que ha contribuido para que funcione el IMSS, contribuye con su cuota bimestral, y yo digo, le están ofreciendo un servicio que si pagara lo mismo en el sector privado, sería de mejor calidad. Entonces yo digo, ya había una deuda con los derechohabientes respecto a qué calidad recibo a cambio de mi aportación. Y estando en esas, literalmente aparecen los primos y hay que mocharse con ellos. Y con puras promesas. ¿Cómo le hacemos? O sea, la solidaridad es imprescindible para poder dar cobertura a 11 millones de personas. Pero no hay manera de hacerlo de otra manera. La historia lamentablemente nos dice, los que nos ha tocado vivir la provisión de servicios de atención médica en el país, que eso es wishful thinking, dirían los gringos. Y tú, Juan Manuel, lo conoces seguramente, las unidades médicas familiares, el hospital La Raza, el Centro Médico Nacional, no permiten ni los trabajadores ni los derechohabientes que alguien que no sea un derechohabiente, trabajador afiliado, trabajador del apartado A, asalariado, que paga cuotas, que ponga un pie o que le proveen ahí un servicio. No hay. O sea, hay un dique ahí. Pero por supuesto, por supuesto. ¿Qué calificarías? ¿Insolidario? Cuando se intentó la facturación cruzada... O de desesperación, José. No, de cotos. Esto es mío y aquí no entra nadie más. Así de simple. Yo, perdón si soy exagerado en mis afirmaciones, pero yo así me ha tocado desde las frustraciones de intentar que se abran las puertas de las instalaciones tradicionales del 43
del régimen denominado ordinario o obligatorio del IMSS a los no derechohabientes. Ni los derechohabientes ni los trabajadores del instituto lo permiten. Punto. No hay. Ahora, los otros, el programa, eso yo no veo si recuperación de poder o no. Es una clarificación y me parece más práctico decir, aquí teníamos una bomba y el que lo está defendiendo como un hito histórico fue parte de ese engendro que era el OPD Bienestar, que iba regreso a una tríada de condiciones laborales insostenible. Entonces, mejor dejemos lo echamos para acá. Se me acabó el tiempo, voy con tu última reacción. Sí, efectivamente yo... ¿Ayuda esto a generar más solidaridad o no? Yo creo que sí ayuda a generar solidaridad, pero a costa de la ruptura o la recuperación de los cotos de poder que hay en el sector salud. Que hay que decirlo, no se han roto en este segundo piso de la 4T. Pero también en defensa del acuerdo que firma la presidenta Claudia Sheinbaum, yo diría que realmente no es culpa de la presidenta, porque con tantos frentes que tienen abiertos en el país, la falta ahí o la falta de pericia técnica de sus asesores y la falta de una buena asesoría por parte de la Consejería Jurídica hubiera hecho que este acuerdo no estemos discutiéndolo con la gravedad del caso y que amerita. Entonces yo creo que ahí sí, no tanto por la presidenta, sino por su equipo de asesores, que yo creo que no vio un detalle lo que estaba firmando la presidenta. Y están, digamos, que para quitar frentes. Juan Manuel Lira, muchas gracias. Menos malo que las condiciones menos malas que el 30 de septiembre del año pasado, ¿eh? Sin duda. Cierro contigo, vienes. Que para ser solidario tendríamos que tener la provisión, la infraestructura en condiciones, en cantidad suficiente. Si no alcanza para los que tenemos, es polarizador decir repártanse la escasez y a ver cómo le hacen. No se resuelve con el relato, es más presupuesto y más recursos. Ahí deja Luis Miguel sembrado al final del programa, no, una provocación profunda, ¿no? La solidaridad no puede ser a través de repartir miserias. Es lo que acabas de decir. Absolutamente. Bueno, muchas gracias, Luis Miguel González. Encantado. Director del Economista, muchas gracias. Héctor Hernández Llamas, muchas gracias. Es coordinador del Seguro Popular de Salud. Y por supuesto, muchas gracias, Juan Manuel Lira, que ha estado con nosotros acá. Él es extitulado de la Unidad de Atención Médica del IMSS. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Blanco y Negro. Que le vaya muy bien. Nos vemos como todos los martes y jueves, 10:30 de la noche. Pase una buena semana. Hasta luego. Adiós.